Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Samantha y el día de hoy vamos a realizar un taller en el marco del Día de los Muertos. El taller que vamos a realizar consiste en un álbum llamado álbum japonés por la disposición de sus hojas. Estas tienen la forma de un acordeón. Para poder hacer nuestro álbum vamos a necesitar papel. Pueden ser hojas de papel bond o si tenemos una cartulina también nos puede funcionar. En el caso de que lo hagamos con hojas de papel bond, estas lo que vamos a hacer es doblarlas de tal manera que se doblen a lo ancho y queden este par de hojas. En el caso de la cartulina, lo que vamos a hacer es doblarla a lo largo. Recordemos que en estas fechas, justo el Día de Muertos, es para conmemorar y honrar a nuestros seres queridos que ya no están. Este álbum va a tener la función de justo conmemorarlos y recordarlos a través de distintos objetos que posiblemente pertenecieron a ellos o que nos recuerdan a estos seres queridos. Como verán, en cuanto a nuestro álbum, pues ya que está doblada la cartulina, lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar justo por este doblez. Entonces, con mucho cuidado o con ayuda de un adulto, vamos a utilizar un cúter y al utilizar el cúter lo vamos a poner entre el medio del doblez y lo vamos a pasar con mucho cuidado. Igual es mejor que de verdad en este paso, si somos muy pequeños, nos ayude un adulto para evitar algún accidente. Una vez que tenemos nuestras dos hojas, nuestras dos partes, dos mitades, lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar, igual, en mitades. Primero a la mitad y luego en cuartos. Y lo mismo lo vamos a hacer con la otra cartulina. Retomando de nuevo este tema del Día de Muertos, pues es muy importante el tema de honrar a nuestros muertos, ¿no? Entonces, a través de esta actividad, pues lo vamos a hacer con el recuerdo a través de objetos y al mismo tiempo haciendo uso del papel. El papel siempre es un aliado, justo, para la memoria, ¿no? Nos sirve para plasmar ideas, ya sea escritas o dibujadas, y compartirlas, por ejemplo, o bien pues legitimarlas, ¿no? Hacer que éstas trasciendan de una u otra forma. Una vez que tenemos nuestros dos acordeones, lo que vamos a hacer es unirlos con un pedacito de diurex. El diurex lo vamos a cortar al tamaño, o igual si se acomodan mejor y no cortarlo, sino solo pegarlo y al final cortarlo, también funciona. Entonces, vamos a unir nuestras dos hojas. Entonces, les decía, el papel nos sirve para esto, ¿no? Para recordar, para tener un respaldo de nuestras ideas y de esta forma compartirlas. Entonces, esa también va a ser una de las funciones de nuestro álbum. Nos va a permitir pues hacer más lúcidos, más vívidos nuestros recuerdos sobre un ser querido y al mismo tiempo también nos va a permitir compartirlo con nuestras familias. De hecho, toda la actividad la pueden realizar en familia si ustedes gustan. Van a quedar así nuestras dos partes de la cartulina pegadas y justo lo que debemos de cuidar es que queden dobladas en acordeón. En el caso de las hojas de papel bond, ese paso lo vamos a repetir con cada una de las hojas, es decir, las vamos a ir doblando y a la hora de unirlas, las vamos a unir justo por aquí con el diurex. Una vez que tenemos listo el acordeón, vamos a buscar pedacitos de cartón.
estos pedacitos de cartón deben de tener, pueden ser de reciclaje, por supuesto, y deben de tener un margen que nos permita proteger nuestro álbum. De esta forma también protegemos nuestras memorias, las que vamos a ir plasmando en nuestro álbum. No hay ningún problema si el cartón está un poquito maltratado, porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a forrar. De hecho, para eso vamos a necesitar tal vez papel periódico o algunas hojas de revista que ya no utilicemos. Vamos a pintar estas hojas de revista, ¿no? Necesitamos básicamente pintura, la que tengamos en casa. En este caso es acrílico, ¿no? Y a pintar nuestro papel de la manera más uniforme que podamos. Igual tal vez al final podemos hacer uso de nuestra creatividad y darle un forro o una portada, hacerle una portada o agregar detalles a nuestras carátulas ya pintadas, ¿no? Yo, pues para ahorrar tiempo, y además de que tenemos que esperar a que se seque el papel, ya tengo estas dos hojas que ya están pintadas, y lo que vamos a hacer es que vamos a forrar los cartones. La manera de forrarlos es poniéndolos en el centro. Vamos a colocar pegamento alrededor y posteriormente en el centro. El pegamento, pues hay que procurar no excedernos y se puede expandir con una brocha para que sea más uniforme a la hora de pegarse. Bueno, entonces, para poder hacer nuestro álbum, algo que podemos ir haciendo mientras hacemos este paso es ir pensando en ese ser querido que queremos honrar, ¿no? Incluso, pues, una vez más, ¿no? Con este tema del Día de Muertos, no sé si ya están preparando su altar. Entonces, justo, retomar a estos seres queridos, ¿no? Que pues queremos honrar. Entonces, pues vamos a pensar en ellos. Tal vez una manera, o más bien una de las maneras en que solemos recordarlos, como les decía, es a través de los objetos. Entonces, un ejercicio que podemos hacer es observar nuestra casa, contemplar los objetos que tenemos allá adentro y tratar de recordar a quién pertenecieron esos objetos. Con la otra portada vamos a hacer lo mismo y una vez que estén ambas portadas, vamos a proceder a pegar nuestras hojas del álbum. Entonces, pues justo lo que les decía yo, la actividad que podemos hacer es contemplar los objetos que tenemos en casa y tratar de recordar a aquellas personas a quienes pertenecieron. Estos objetos pueden ser fotografías, puede ser incluso ropa, objetos cotidianos que a veces para unas personas suelen ser muy importantes y para otras no tanto, justo por el vínculo que llegan a tener con nuestras memorias, ¿no? Les decía, ¿no? Algunas personas mostramos los retratos de nuestros seres queridos y los tenemos en casa, algunos los resguardamos en álbums, justo las fotografías, ¿no? Se guardan en estos álbumes y de esta forma pues se cuidan porque se protegen, ¿no? Y se conservan lo más posible, ¿no? Entonces, vayan buscando esos objetos. No solo pueden ser las fotografías o los diarios, pueden ser objetos mucho más cotidianos, ¿no? Por ejemplo, tal vez unos lentes, una taza de café, algún cuaderno, una sombrilla, tal vez, objetos que realmente son cotidianos. Puedes, por ejemplo, recordar a esa persona y luego recordar algún momento o alguna actividad que solían hacer juntos. Y a partir de eso, buscar algún objeto que resalte o que sea importante, para que a través de la reflexión o del pensamiento en este objeto podamos continuar con nuestro álbum. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar.
Para pegarlo debemos de tener cuidado de hacerlo justo en donde nuestro acordeón termina, ¿no? En lo que serían las portadas, porque si no puede que al cerrarlo pierda su forma. Entonces lo que vamos a hacer es que una vez más vamos a poner pegamento sobre nuestro acordeón y lo vamos a unir a nuestras tapas. No hay ningún problema si las tapas no quedan completamente cubiertas con el forro, porque al final las hojas nos van a ayudar a tapar esta parte. Entonces, podemos ir pensando en estos objetos. Algunos ya identificaron ese objeto o ya han pensado en qué objeto podrían dibujar. Y justo esa es otra parte. A veces no tienen que ser objetos tal cual, a veces pueden ser olores o sabores, por ejemplo, o incluso solo las actividades que realizaban juntos. Por ejemplo, si estuvieran en este momento juntos, ¿qué sería diferente a la hora de la comida? ¿O qué sería diferente si fueran al mercado? ¿Comprarían cosas distintas a lo que compran ahora o algo especial? Tal vez a la hora de dormir tendrían actividades distintas a las que hacen hoy en día, o con este tema del confinamiento, ¿no? Tal vez se aprovecharía el tiempo para pasarlo con esos seres queridos de una manera diferente. Ahora ya tenemos nuestro álbum con ambas portadas. Si se fijan, ya se puede abrir. Una vez que está nuestro álbum con ambas portadas, es justo cuando pasamos a este momento de los objetos, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, lo que les decía, una taza de café, un par de lentes, eso que nos recuerda a aquellos seres queridos, esos objetos que pertenecieron y que realmente se vuelven únicos para nosotros. Tal vez nosotros le damos un valor distinto a una fruta que el que le daría a cualquier otra persona, justo por el vínculo que tiene con la memoria de nuestro ser querido, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo platicar. Cuando yo era más pequeña, mi abuelo siempre leía el periódico. Entonces, cuando empezaba el día, en las mañanas, sobre todo en los fines de semana, que era cuando todos en familia teníamos tiempo para convivirlo y compartirlo, mi abuelo tomaba el periódico, lo leía y la familia esperaba el final, ¿no? Que él terminara de leer el periódico, porque sabíamos que en cuanto él lo terminaba de leer, empezaba a contarnos su opinión respecto a las noticias que leía, ¿no? Entonces, por ejemplo, un objeto cotidiano que podríamos colocar en nuestro álbum podría ser eso, un periódico. Entonces, preguntarnos, ¿cómo podemos plasmar ese momento, ese recuerdo, esa memoria en este álbum, ¿no? Entonces, pues podemos, por ejemplo, dibujarlo. En este caso, justo yo voy a aprovechar y voy a dibujar un periódico que me recuerda aquellos momentos. Tenían los encabezados que decían las noticias, hablaba sobre los deportes, sobre la cultura, esos eran los que más le gustaban, principalmente el tema de los deportes y la parte de la cultura. Respecto a las demás noticias, a veces se llegaba a encontrar incluso molesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo el boceto del dibujo del periódico, ¿no? Y podemos darle más detalles a todo nuestro álbum. Algo que podemos hacer es escoger, por ejemplo, una página por cada ser querido que queramos recordar, o tal vez dedicarle todo el álbum a una sola persona. Les voy a mostrar, por ejemplo, este que tengo aquí, justo con la temática del Día de Muertos. En esta decoración de la portada le agregué estas flores, ¿no? Entonces, estas flores de papel justo que nos recuerdan al cempasúchil, y vean, por ejemplo, aquí está la taza de café, los lentes, algunos libros, o por ejemplo este que es un molcajete e incluye la salsa, ¿no? Porque incluso a veces son los sabores los que nos pueden recordar a estos seres queridos, ¿no? Una sombrilla o tal vez un mango justo con su olor, su sabor, sus colores que nos pueden recordar.
Este álbum lo puedes compartir con tu familia, puedes colocarlo en la ofrenda para justo pues conmemorar, ¿no? Imagínate que llegara esa persona y pudiera observar el álbum, ¿no? Y darse cuenta que es recordada a través de estos distintos objetos. Incluso podrías preguntarle a tus familiares si ellos recuerdan a ese ser querido con otro tipo de objetos a los que tú lo recuerdas, ¿no? Además, también es una invitación para permanecer en casa. Recordemos que pues en estos tiempos de confinamiento no es posible salir a visitar otros altares como lo hemos hecho en otros años. Entonces, pues quedarnos en casa, ¿no? Seguir con esta consigna y al mismo tiempo pues compartir nuestros altares. Hay una convocatoria para hacer el altar más grande que se ha hecho de Día de Muertos y esto se va a hacer a través de compartir nuestros propios altares en casa. Entonces queda la invitación abierta para que podamos hacer esto. Con esto finalizamos nuestro taller. Esperemos que les haya gustado y que puedan replicarlo en casa. Si es así, por favor, compártanos los resultados que obtuvieron en las redes sociales para que nosotros también conozcamos los álbumes que ustedes lograron hacer. Pues recuerden, ¿no?, que justo la palabra de recordar es volver a pasar por el corazón, viene de esa etimología. Entonces, este álbum nos va a servir para eso, para que nuestros seres queridos puedan ser recordados y sea como si volvieran a pasar por nuestro corazón. Gracias.